Hola y bienvenidos hermanos un domingo más a Casa de Oración Estocolmo. Es con gran gozo y alegría, con paz en nuestro corazón que disfrutamos de este día, que venimos ante la presencia de Dios para compartir con ustedes su santa palabra. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie Los Consejos de Dios. Y ya le voy a decir el nombre exacto de la predicación. Así que damos gloria a Dios por el tiempo que nos permite hoy. Estamos agradecidos con el Señor porque ya han comenzado a llegar algunos hermanos a la iglesia y aunque no sean muchos y aunque esperábamos algunos otros más, es lindo poder volver a verlos. Añoramos poder tenerlos aquí con nosotros. Esperamos en el Señor que este enojo de Dios con esta tierra pueda ir mermando y que el Señor nos permita estar juntos una vez más. Así que sin más dilaciones vamos a ir a la palabra del Señor, pero quiero comenzar antes que nada con una pequeña o corta palabra de oración. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, por permitir la luz en nuestros ojos. Te exaltamos y te glorificamos, te damos honra y alabanza, porque aún en medio de toda esta dificultad, Señor, que el mundo está viviendo, y aún en medio de nuestras propias pruebas y luchas, Señor, podemos confiar en ti, Señor. Entendemos que tú eres fiel y a tu fidelidad, Señor, a tu fidelidad nos acogemos hoy, Señor. Tú eres bueno, te exaltamos y te bendecimos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Señor, háblanos por tu Espíritu y bendice nuestras vidas con tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a comenzar contando algo que hace referencia a mi vida y la vida de mi esposa, pues cumplimos en este mes 17 años de casados y ella siempre está muy al pendiente de estas fechas, aunque yo no. Pero hay algo que sí nunca puedo olvidar y es la voz de Dios diciéndome: ella es la esposa para ti, llámala y pídele que se case contigo. Nunca dudé de que era la voz de Dios, pero también he sabido lo que es estar confundido acerca de la voz de Dios. Ha habido muchas veces cuando oí una voz que pensé que era la del Señor, pero nada venía de ella. Nunca compaginaba con lo que yo esperaba. Muchos del pueblo de Dios han experimentado lo que estoy hablando. Otras veces se levantan dentro de nosotros para confundirnos voces tan dulces y tan claras, pero que vienen a hacer nada. A veces puedes haber pensado que el Señor estaba diciéndote de personas, eventos o circunstancias, que el Señor te estaba revelando cosas de las que estabas completamente convencido, pero no se pasaban o no pensabas que las habías o no entendías por qué las habías oído, o entendías que las habías oído, pero no fue algo que pudiera llegar a ser hecho. De hecho, por una temporada, en algunas personas ha habido cierta frustración porque tantas cosas no se cumplieron, tantas cosas que no llegaron a ser la verdad, y eso ha hecho que algunos que queden frustrados y confundidos. Y quizás han entrado en un gran periodo de prueba acerca de lo que es la voz de Dios. Y muchos se preguntan si alguna vez realmente han conocido la voz de Dios cuando pasan por un tiempo como este. Muchos han clamado en oración al Señor y le dicen: Señor, ¿por qué estoy pasando por tantas equivocaciones? ¿Por qué no puedo oírte claramente? Estaba tan seguro que era tu voz, pero no lo era. De hecho, a menudo las cosas han resultado al contrario de lo que pensé que me habías dicho. Y también dicen: Señor, después de caminar todos estos años tan convencido de que tú me hablas, pienso que ya no conozco tu voz. Y muchos preguntan: Señor, ¿qué está pasando? La respuesta es la siguiente: has permitido que tu propio entendimiento reemplace o tome el sitio, tome una voz y esté esa voz fingiendo ser la voz de Dios. La palabra del Señor en Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 aclara de forma rotunda
y da un consejo maravilloso, pero nos aclara el por qué o cómo debemos actuar con referencia a la voz de Dios. La palabra entonces en Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Señor sabe que nuestro propio entendimiento es corrupto, es egoísta, es centrado en sí mismo. No importa que hayamos sido nacidos de nuevo, no importa que nosotros que la sangre de Cristo haya limpiado nuestros pecados y haya sido esta sangre aplicada a nuestra alma. Nuestro razonamiento permanece realmente poco fiable. No debemos confiar en nuestro propio razonamiento. Isaías 55, versículos 8 y 9 nos ayuda también a entender por qué nuestros pensamientos o por qué nuestro razonamiento no es algo que debemos fiar, de lo que nos debemos fiar de forma tan directa. Pues el Señor nos muestra que somos incapaces de llegar a comprender lo que Él quiere y puede hacer con sus pensamientos, y la diferencia entre el pensamiento de Él y el pensamiento nuestro. Versículos 8 y 9 de Isaías 55 nos dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, wow, hay una distancia, ¿cierto que sí? Así de diferente, dice el Señor, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Amados hermanos, debemos reconocer que nuestro entendimiento, nuestro razonamiento humano es suspicaz, es malicioso y es temeroso, y muchas veces nuestro entendimiento se levanta y finge aún ser la voz suave y apacible del Espíritu y empieza a desviarnos del camino de Dios. Es importante no confiar en nuestro propio razonamiento. Me gustaría ver algunas cosas que suceden cuando hacemos algunos ejemplos de lo que sucede cuando confiamos en nuestro propio entendimiento. Casi toda confusión acerca de oír la voz de Dios viene de confiar en nuestro propio entendimiento humano. Hay mucha confusión en la iglesia a nivel del mundo hoy con respecto a oír y conocer la voz de Dios. A donde quiera que vamos, a cada país que vayamos, yo le aseguro, por la gracia del Señor, he visitado algunas partes. Y en algunos países se repiten cosas como estas. Siempre hay uno que está hablando y diciendo: Dios me dijo, Dios dice esto, Dios me dijo lo otro, el Señor dijo. Pero muy poco de lo que oyes de ellos es verdaderamente de Dios. Esto tiene que ver incluso con personas que tienen una práctica regular de oración. Me refiero a personas que uno ve que oran. Si esto no garantiza que estén conectados con la verdad de Dios. Pero si esto sucede con personas que tienen una regular práctica de oración, ¿qué podemos esperar de los que nunca oran? ¿Qué podríamos esperar de aquellos que tiendan siempre a adivinar o vivir con malicia y sospecha? Estos meditan y aclaran su mente a veces, y eso sucede cuando las personas, en lugar de buscar la palabra y la guianza de Dios, intentan entender las cosas en su propio razonamiento y de alguna manera se ponen neutrales y llegan a ser pasivos. Y esa mente vacía y pasiva, esa mente vacía de palabra de Dios y totalmente pasiva en la búsqueda de la verdad de Dios, es fácilmente manipulada por la carne y es tierra fértil para que Satanás entre y susurre cualquier cosa. Cuando tales cristianos perezosos oyen una palabra, no la prueban por el Espíritu de Dios o no la prueban con la propia Biblia. No han aprendido a conocer la voz de Dios y piensan que todo lo que estalla en su mente es de Dios. Nuestro entendimiento humano puede venir a nosotros como un ángel de luz hablando clara y fluidamente, pero es nuestra carne, un fingidor de la voz de Dios. De otro lado también, mis amados hermanos,
La Biblia nos da un ejemplo claro de este tipo de pensamientos. A veces recibimos de parte de Dios una palabra, pero al no estar conectados con la Biblia, al no estar llevando una vida de oración, una vida de rodillas delante de Dios, una vida que no le ofrece tiempo ni prioridad a Dios, una vida en sí que no tiene una comunión con Dios, pueden suceder cosas como las que le voy a relatar en Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 1. Permítame, le pongo en antecedentes. Cuando la palabra del Señor vino a Eliseo, en la hambrienta y herida Samaria, toda la comida y el agua se habían terminado. Las cosas se habían puesto tan desesperadas. Escuche esto, mire cómo era de desesperada la situación, que dos madres se habían vuelto caníbales, acordando comer el hijo de cada una. Entonces Eliseo se puso en pie y profetizó ante el rey y el pueblo. Y en Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 1 dice el profeta: mañana por este tiempo una medida de harina fina será vendida por un siclo y 2 medidas de cebada por un siclo a las puertas de Samaria. Y esa era la voz de Dios. Pero la palabra fue demasiado grandiosa, fue demasiado asombrosa para el funcionario real que era el guardián de la puerta de la ciudad. ¿Harina y cebada baratas?, se preguntó. ¿Iban estas a aparecer de la noche a la mañana cuando no había nada en absoluto a la vista, incluso ni una taza de grano? La comprensión humana de este hombre se elevó y dijo burlonamente: mira, si el Señor hiciera ventanas en el cielo, o sea, esto es imposible. Si el Señor pudiera abrir ventanas en el cielo, limitando el poder de Dios, si Dios fuera capaz de hacer estas cosas, esta cosa podría ser, dice en el versículo 2. En otras palabras, la única manera que esta profecía pueda cumplirse es si Dios abre los cielos y literalmente llueve grano sobre nosotros. Es totalmente imposible. A menudo cuando Dios nos habla, su palabra para nosotros es tan maravillosa, increíble y llena de vida que no podemos siquiera aceptarla. Así que nuestra carne, nuestra comprensión humana se levanta y asume una voz. Y entonces comenzamos a hablar de cosas sin discernir lo que Dios está diciendo. En lugar de simplemente descansar y confiar en su palabra, comenzamos a apoyarnos en nuestro propio pensamiento. Nos preguntamos: ¿cómo puede ser esto? ¿Sería humanamente posible? Esto es imposible. Y de repente hemos construido parámetros para Dios. De repente estamos limitando a Dios y de repente lo cercamos, hacemos un muro por todos lados para que esa palabra ni siquiera llegue a nuestros oídos una vez más. Amado hermano o hermana, nuestra comprensión humana siempre limita a Dios. Fíjese esto, una prueba más de lo que le estoy diciendo es la siguiente. Dios le dijo a una anciana mujer que tendría un hijo y llegaría a ser madre de muchas naciones. Saben ustedes que me estoy refiriendo a Sara. Qué increíble y potente, portentosa y gloriosa palabra. A una mujer que no tenía hijo, a los 100 años le diga a Dios: tú vas a los 100 años ser madre. Y esa mujer ir bajo su propio razonamiento, bajo su propio corto entendimiento y reírse y burlarse de eso. Sara rápidamente se levantó y dijo: yo, una madre a los 100 años, porque mi marido está muerto ya. Ella se refería a la vitalidad de su marido. Mi marido es un hombre viejo, esto es imposible. Ella se rió de siquiera pensarlo. Aquí tengo una asesora que me dice que no son 100 años, pero yo no estuve en el cumpleaños, yo no sé.
Así que puede ser 90 o 100. La cuestión importante aquí es la actitud de la mente de esta mujer, que aunque tenía una grande bendición de parte de Dios, que recibió semejante palabra de parte de Dios, lo único que pudo hacer fue reírse de lo que Dios decía. Yo le pregunto, ¿alguna vez Dios le ha hablado algo grande y portentoso? ¿Y le ha creído usted a Dios, confiando en el resultado que va a ser en el tiempo y manera que Dios lo ha dicho? ¿Usted se ha reído de esa idea, apoyándose en su propia comprensión y mirando las circunstancias en lugar de confiar en su palabra? Amado hermano, hermana, en Cristo Jesús les digo esto: tienen que volver a creer lo que Dios le ha dicho. No deben perder esa palabra que Dios ha dado a su vida. Aquello que Dios una vez habló y dio vida, ánimo a su corazón, vale la pena retomarlo hoy, porque Dios es aún más grande que la promesa que Él le ha hecho a usted. Dios es mucho más grande que cualquier promesa que Él haya dicho, porque Él es quien es capaz de llevarla a la verdad, a la realidad, debido a que estamos frente a un Dios todopoderoso. Nuestra fe debe estar puesta en la palabra de Dios, pero en lugar debemos olvidarnos de nuestro propio razonamiento, sobre todo para medir las cosas espirituales. Él es más capaz que cualquier cosa que nosotros aún hayamos oído. De hecho, quiero decirles que es placer de Dios abrir la ventana de los cielos a sus santos. Él está comprometido en esa labor, en la labor de enviar milagros, haciendo lo imposible. Muchos pueden criticar y tal vez calificarme ahora de ser un hombre demasiado carismático. Pero ¿cómo negar? ¿Cómo negar los milagros que han acontecido en la vida de hermanos? ¿Cómo podemos negar los milagros que Dios ha hecho en nuestras propias vidas? Ya les quiero decir de forma concreta, si usted no puede creer una palabra que Dios le ha hablado, ¿cómo entonces puede erguirse a dictaminar o pensar cosas sobre los demás, teniendo algo que pensar primeramente, y es nuestras propias vidas? Dios lo ha dicho y yo creo en su palabra. Yo no sé usted, pero yo creo en su palabra. El Señor dice: probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Y no tengan miedo, porque no voy a predicar del diezmo, no es nuestra costumbre. Apoyarnos en nuestro propio entendimiento es la causa de juzgar mal a otros cristianos. Pablo dijo: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. En Romanos 2:2 dijo eso. Dios juzga por el corazón, pero el hombre juzga por las apariencias, con su propia comprensión humana corrupta y descuidada. Y hay tanto mal juicio por cristianos hacia otros cristianos, y la mayoría es dañino, perjudicial y totalmente innecesario. Recuerdo hace un tiempo haber juzgado algo con ligereza, y aunque puede sonar cómico, eso todavía me avergüenza. Usted no sabe la vergüenza que pasé ese día, pero quiero contárselo. Estaba en un centro comercial con mi amada esposa y vi a una joven con su madre, y ella había crecido en volumen, y yo fui y la felicité por el embarazo. Y ella, con cara de pocos amigos, me dijo: ¿cuál embarazo? Quedé, no sabía qué hacer, porque la chica estaba muy subida de peso y yo pensé que estaba embarazada. Juzgué muy rápidamente, fue una vergüenza. Pero Dios también nos ha permitido a veces juzgar cosas de una forma totalmente correcta. Hace unos años también recibimos una llamada, y era una joven que nos pidió consejería, y no se había acercado a nosotros, y venía como a unos 20 metros, y yo ya sabía que esta niña tenía problemas con su sexualidad. Esto lo he contado antes.
Y obviamente le hablé de ese tema y ella fácilmente pudo decir, bueno, ¿cómo lo supo? Tengo que admitir, hermanos, que muchas veces me he equivocado, como por ejemplo este tema del embarazo. Tengo que admitir que he sido culpable de esto a veces. Pero es que Dios puede ser tan claro a veces. Yo no sé usted si alguna vez le ha sorprendido una historia, y es la historia de Oseas, capítulo 1, en el versículo 2, pero lo voy solamente a contar de forma rápida. La palabra del Señor dice que Dios le dijo a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Dios estaba diciendo en otras palabras: ve, busca una ramera y cásate con ella. Usted se puede imaginar cuál era la comunión que tenía Oseas con Dios. ¿Cómo pudo tener la seguridad de que era Dios que le estaba diciendo semejante cosa? Yo estoy completamente convencido de que esto obviamente era un plan completo de Dios para mostrarle a su pueblo la vergüenza o la forma en que Dios veía al pueblo de Israel. Y esto es algo muy profundo y muy grande. Pero estoy completamente convencido que si Dios hoy le dijera a algunos hermanos o hermanas: oye, haz esto, consigue a una persona así, que es totalmente contrario a lo que uno desea, lo primero que diríamos es: el Señor te reprenda, diablo. Diablo mentiroso, no vengas a decirme a mí mentiras. Pero este hombre pudo discernir. ¿Cómo pudo discernir Oseas que era la voz de Dios? Cuán verdadero es lo que hemos leído, que los caminos de Dios son superiores a nuestros caminos y sus pensamientos sobre nuestros pensamientos. Sus caminos están más allá de nuestra propia búsqueda, hermanos amados. También el apóstol Pablo nos amonesta y dice: ¿por qué juzgáis a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos capítulo 14, versículos 10 y 12. Pablo está diciendo: tienes un trabajo lo suficientemente grande en tus manos para juzgar tu propio corazón. Más vale que dejes de preocuparte por el de los demás. No quiero estar, hermanos, escuchen esto. Un día todos estaremos frente al tribunal de Cristo. Acabamos de leer eso. Y no quiero estar en pie ante el tribunal de Cristo y temblar cuando vea a las personas a quienes juzgué mal siendo llamadas por Dios como sus amados, como sus hijos. Yo los he juzgado mal, pero Dios los llamará de pronto como sus hijos. ¿Cómo nos vamos a sentir? Yo he pensado de algunos tal vez que no tienen salvación, que tienen un espíritu que no me da testimonio de su vida, y no estoy a gusto alrededor tal vez de alguna persona. Pero cuando Dios abre los libros, o cuando Dios abra los libros y yo sea juzgado, ¿qué me dirá a mí por confiar en mis propios juicios? ¿Qué me dirá a mí por valorar las cosas a través de mi propio razonamiento? ¿Qué me enfrentará? ¿Qué me enrostrará Dios a mí en el momento en que Él pueda mirar las obras y el producto de mis labios? ¿Qué me dirá de mis propios temores humanos y conclusiones y sospechas y malicias tan equivocadas? Aún Jesús fue juzgado injustamente por los escribas y los fariseos. Llamaron al Hijo de Dios que era un bebedor de vino, un amante de las fiestas, uno que estaba ligado con el diablo. ¿Cómo podía alguien alguna vez juzgar peor que eso? Es por eso que tampoco debemos tratar de defendernos si nos juzgan mal. Si tú amas a Dios, o sea, si eres nacido de nuevo, tienes la certeza, tienes, escucha esto, la seguridad. Si eres nacido de nuevo, en tu corazón hay una convicción total de que Dios es tu defensor. Cristo conocía el poder
deslumbrante de tal juicio. Cristo conocía el poder de las cosas en la boca de los hombres. Y nos da un consejo que hoy yo quisiera, iglesia, que tomemos claramente. El Señor dice: no juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. Juan 7:24. Amados hermanos, esta palabra nos deja muy claro que Dios desea que juzguemos con justo juicio, y eso significa conforme a la palabra. Vamos a juzgar con justo juicio y no de nuestra propia mente carnal. Cuando Dios nos muestra algo, es para que reflexionemos en nuestro corazón y oremos. Me dio mucho gusto hablar ayer con una hermana de la iglesia que me dijo: pastor, en las circunstancias en las que estamos pasando y viviendo, quiero decirle que a mí lo que me interesa y mi posición es la siguiente: yo solamente estoy pidiendo a Dios en oración y por medio de la palabra que Él nos dé la paz y cómo caminar, y que cualquier cosa que haya que reflexionar, lo hagamos y busquemos la unidad para seguir adelante. Wow, me dejó. Qué hermoso escuchar personas que tienen tanta sabiduría, con tanta y tan grandísima sencillez. Aquellos que están en intimidad con Jesús saben por su espíritu cuando el mal está presente en alguien. Lo registra su mente espiritual. Pero el don de discernimiento nunca debe ser usado para esparcir el pecado de alguien o destruir la reputación de ninguna persona. Escuche bien esto. Eso hace al que discierne un peor pecador que el que tiene un espíritu malo. De hecho, les quiero contar algo. Y algunas personas de la iglesia saben a lo que me refiero. De hecho, una vez pasé por al lado de un hombre que decía ser pastor y maestro y muchas cosas. Yo no sabía que era él. Yo no le conocía, y cuando pasé junto a él, el Señor habló a mi corazón. Y Dios me dijo: este hombre no es mi hijo. Y yo me quedé: bueno, Dios, ¿por qué me dices esto? Con el tiempo vine a saber que él era la persona que decía que era pastor y que era maestro y todas esas cosas. ¿Sabe? También una vez advertí a un hermano porque estaba teniendo un nexo con él. Él no me quiso creer, pero luego ya las consecuencias se vieron. No estoy diciendo que yo tengo ese super don de discernir todas las cosas. Les he contado y puedo contarles muchas otras cosas más en las cuales me he equivocado. Pero hay algo que sí es verdad, hermanos. Dios puede ordenar las cosas. Y yo confío en el Señor ahora, mañana y siempre, de que Él tiene la solución a cada problema. Hay que tener mucho cuidado. Algunos han dicho, alguna mujer dijo una vez: todas las mujeres tienen una intuición natural. Pueden decir cuando una persona tiene mal en su corazón. Una mujer me dijo una vez: nunca me equivoco. Una alarma siempre suena cuando estoy alrededor de alguien que es farsante. Lo siento, hermano, no compro eso. La palabra dice: no confíes en tu propio entendimiento humano. Jesús dijo: ¿juzga acaso nuestra ley? Juan 7:51 dice así: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? En otras palabras, nos atrevemos a juzgar a cualquiera antes de que lo conozcamos, incluso antes de que le hablemos y veamos lo que es. Otra de las advertencias de Jesús que penetran profundamente en mi corazón en esta hora es esta palabra que encontramos también en Mateo 7, versículos 1 y 2. No juzguéis
para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la misma vara que medís seréis medidos. Justo cuando cuestiona la espiritualidad y la sinceridad de otra persona, otro está cuestionando la tuya. Te aseguro, hermanos, o le aseguro, hermano, si tú lo repartes, se te va a devolver. Apoyarnos en nuestro propio entendimiento nos lleva a malinterpretar los caminos y el obrar de Dios en nuestras vidas. En este mismo momento, un gran número de siervos escogidos por Dios están siendo penosamente probados. Quizás tú estás siendo agobiado, agobiada ahora mismo por aflicciones repentinas, por pruebas feroces o increíbles momentos de tensión. Tu prueba podría ser espiritual, financiera, emocional. Tal vez que ahora estés escuchando o viendo este mensaje, o tal vez lo veas algún otro día, y tal vez estás convencido de que estás bajo juicio, bajo la ira de Dios. El pensamiento puede venir una y otra vez, y muchos han llegado a pensar que esto es porque le han fallado a Dios. Sienten que están en el fuego de aflicción porque Él los ha entregado al diablo para que los castigue. No es así. Amado, cuando estás pasando por el fuego o la inundación, no te atrevas a confiar en tu propio entendimiento. No puedes razonar tu salida a través de tiempos duros. Tus propios pensamientos sobre tu prueba te engañarán. ¿Cuál es el deseo de la mente de Dios en lo que tiene que ver con nuestros problemas presentes, con nuestras pruebas presentes? El escritor del Salmo 66 dijo en el versículo 10, voy a hacer una pequeña pausa para que vayamos ahí, Salmo 66. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Salmo 66, versículo 10. Es lo que está diciendo ahí. Esto es todo obra de Dios. Él te ha llevado a esta prueba con un propósito especial. Versículo 10, lo repito, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste. Y esa palabra me gustaría que la piense, porque ensayar de alguna manera es como practicar algo para hacerlo mejor. Los hermanos de la alabanza conocen esto muy bien. Hermano Carlitos, que está acá, sabe lo que es afinar, sabe lo que es prepararse para poder tocar. Y esto es lo que nos dice el Señor. El salmista dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste. Dios está haciendo algo para afinar nuestras vidas como la plata. Esto es todo obra de Dios. Él te ha llevado a esta prueba con un propósito especial. Dios está probándote, no es obra del diablo. No importa lo que estés pasando, puedes tener la seguridad. El Señor está detrás de todo esto. Él está probándote. Él está probándote para sacar algo glorioso de ti. Y eso es una confianza total en su fidelidad. No importa lo que estés pasando, amado hermano, amada hermana. Ahí usted en su casa, si tal vez la aflicción es por la enfermedad de los tiempos que estamos pasando. Muchas de estas enfermedades, no todas, porque tenemos testimonios vivos de lo fuerte que puede llegar a ser esta pandemia y estas cosas, porque la muerte también está presente en medio de todo esto. Pero muchas pruebas hemos visto en vida de algunas personas que son realmente un medio por el cual Dios está sacando a flote lo mejor de muchas personas. Y está haciendo que nosotros entremos en una confianza total en su fidelidad. Luego en el mismo Salmo 66, quédense ahí por favor, vamos a ver unos pocos versículos. Entonces el escritor del Salmo va más allá
Y en el versículo 11 dice, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Dice que fue Dios quien lo llevó a la red. Dios puso esa pesada carga en ti. Él es el que te está aplastando para que tú te levantes con su ayuda en un hecho, una mejor y más grande alma para Dios. Dice, hiciste cabalgar, versículo 12, sobre nuestras cabezas. Wow. Perdón un momento. Hiciste cabalgar sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua. En el verso 12. Entonces, Dios permitió que otros caminaran sobre ti. Dios permite que a veces otros te pisoteen y debes dar gloria a Dios. Porque si es Dios quien lo está permitiendo, Él tiene un propósito, Él tiene un plan y de ahí Él mismo te levantará para gloria de su nombre. Una vez más repito, no te defiendas si eres atacado. Lo único que puedes hacer es evitarlo. Y vamos a seguir en esa, y debemos seguir en esa misma actitud. Es la actitud de Cristo. Si tú eres nacido de nuevo, seguramente podrás estar sin deseo de atacar a nadie. Entonces Dios permitió que otros caminaran sobre ti, que se aprovecharan de ti. El Señor permitió que pasaras por el fuego, por un fuego llameante. Y también ha permitido que pasemos por grandes diluvios. Y todo esto es Dios obrando en ti. Pero nuestro entendimiento humano no puede comprender tal cosa. Nuestro razonamiento nos dice, el diablo está tratando de matarme, me ha puesto aflicciones y grandes cargas, está tratando de hacerme naufragar, el diablo está usando a este, está usando al otro. Pues bien, noticias nuevas para ti, o mejor, noticias que te tengo que recordar. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es algo personal. Demos gloria a Dios porque después de esta pandemia y de todas las dificultades que podamos estar pasando como familias, como iglesias, de aquí Dios nos va a sacar totalmente fortalecidos. Lo que no me debilita me da fortaleza. Y quiero decirles, amados, en el nombre de Jesús, que hoy me siento más animado que nunca a clamar a Dios, a predicar esta palabra y a trabajar para la expansión del santo evangelio de Cristo Jesús. Nuestro razonamiento nos dice, es cosa del diablo. Pero la Biblia, escuche esto, amado, de tapa a tapa, la Biblia aclara que todas nuestras pruebas y dificultades vienen del Padre y no de Satanás. Hay un profeta que me gusta leer mucho en el Antiguo Testamento, es el profeta Isaías. Y nos muestra cómo Dios habla directamente. Y en Isaías capítulo 1, versículo 25, nos dice algo que realmente si lo pensamos es un poco fuerte. Por favor, vaya ahí. Isaías 1, 25. Y volveré mi mano contra ti. Ya comienza ahí. Y ahí encontramos la primera coma. ¿A usted le gustaría escuchar eso? Y volveré mi mano contra ti. ¿Le gustaría escuchar que Dios le dice eso? De verdad que todos temblamos ante eso. Pero luego dice el Señor, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias. Ah, es que tengo escoria yo, Señor. Algunos creen que son completamente santos. Algunos creen que solamente necesitan, que le abran paso porque llegó la persona perfecta que no tiene ninguna necesidad ni siquiera de Dios. Pero Dios dice en su palabra que debe limpiar nuestras escorias, porque aunque usted quiera reconocer o no,
aunque usted diga que usted es salvo, usted y yo necesitamos cada día de Dios. El que no crea necesitar de Dios, pues no sé qué hace en la tierra, debería estar como Enoc, siendo trasladado al cielo. Pero nosotros tenemos que estar claros en nuestro corazón que dependemos de Dios y no de nuestro propio entendimiento, porque nuestros propios pecados nunca los queremos reconocer. Y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y todavía toca que quite más. Y quitaré toda tu impureza. ¿Sabe qué significa esa palabra? Falta de santidad. Uy, pastor, usted está diciendo eso. Sí, yo lo estoy diciendo porque ningún hombre en la tierra puede pararse y decir que es completamente santo. No importa cómo lo llamen, no importa si es el más grande erudito, no importa cuán grande sea su iglesia, si lo conoce el mundo entero, sí o no. Ese hombre necesita salvación y arrepentimiento, perdón y gracia todos los días de su vida. En estos momentos no tengo ningún deseo de preguntarle a Dios por qué tengo que pasar a través de fuego, inundaciones o dificultades. ¿Sabe por qué no se lo quiero preguntar? Porque a través de estas dificultades, a través de lo que está pasando en el mundo, a través de lo que está pasando en nuestro entorno, quiero decirle, a través de todo eso, estoy aprendiendo algo de sus caminos santos. Y Dios nos dice, no os sorprendáis, en primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Y luego dice, añade, lo que más me gusta de ese último versículo, sino gozaos. Y hoy no queriendo presumir de nada, con toda humildad en el nombre del Señor yo le puedo decir esto, sin el deseo de pecar, de ser un kamikaze o uno que no ve la realidad y solamente dice cosas y viene aquí a fingir una alegría. Yo le digo delante de Dios, estoy agradecido con mi Señor porque estoy aprendiendo de cómo vivir para Él. Estoy aprendiendo de cómo llevar mi vida más y más para Él. Doy gracias de todas las cosas que puedan pasarme porque sé que Él está en control. Gozaos entonces en medio de la prueba. No es una cosa extraña, es algo que no nos debe sorprender. No debe sorprendernos la prueba. Debemos estar agradecidos porque no solamente Pedro, sino también Santiago y Pablo enseñan cómo debe ser la respuesta a las pruebas. Por eso digo con toda seguridad y convicción algo que muchos de ustedes, creo que la mayoría, me ha escuchado decir. Dios nos está cuidando. Él siempre lo ha hecho. En los momentos más difíciles de nuestras vidas, a nivel ministerial y a nivel personal, Dios siempre nos ha cuidado. Y siempre lo hizo. Y sé, escuche eso, que lo está haciendo ahora. Y mi fe y mi confianza es que Él siempre lo hará porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque son nuevas cada mañana sus misericordias. Y yo puedo decir que he comido, que he mamado, que me he nutrido de la misericordia de Dios. La gloria sea para Él. Es su misericordia, es su gracia que me tiene hoy aquí, que me da vida, que me alienta para seguir adelante. La gloria sea para mi Señor, porque Él es fiel. Amados, debemos de dejar de tratar de deducir nuestras pruebas, tratar de encontrar soluciones en nuestra cabeza, tratar de evitar tanto pensamiento vano y absurdo, dañino, que trae solamente tristeza y desconsuelo. Deja de preguntar a Dios, ¿por qué tengo que soportar esta batalla? Pon a un lado tu razonamiento, hermano. Pon a un lado tu razonamiento humano y descansa en este pensamiento. Dios, repita eso ahí en la iglesia y en su casa. Por cualquier cosa que usted esté pasando. Incluso no hace falta que sea algo muy especial. El mundo entero está pasando por una aflicción. Es una aflicción global.
y no podemos negarla, pero usted debe tener una convicción y repita conmigo: Dios está haciendo algo en mí. Dios está produciendo algo en mí. La mano de Dios está en esto. No puede tal vez gustarle la prueba en que usted está, y puede parecer agobiante, difícil, pero Dios nunca te ha dejado solo en la prueba. Nunca me ha dejado solo en la prueba. Nunca te dejará sola en la prueba. Incluso cuando sientes que tú le has fallado a Dios, Dios está allí todo el tiempo. Él no se retira. Él no es vencido. ¿Entienden? En el diccionario de Dios no existe la palabra vencido. Él no es vencido por nada. En el mismo Salmo 69, 66, perdón, en el versículo 9, dice: Él es quien preservó la vida a nuestra alma. Wow, ¿qué significa eso? Y luego dice: y no permitió que nuestros pies resbalasen. Él está diciendo: Dios está sosteniendo mi alma en su vida. Wow, ¿qué? Él preservó la vida en nuestra alma. ¿Quién ha dado la vida a cada alma? Dios. Y Él preserva esto y no permite que nuestros pies resbalen. Él no dejará que mis pies resbalen. Él está sosteniéndome hasta que todo esto pase. Él salió de su prueba. El salmista salió de su prueba, de su prueba lleno de fe. Y en el versículo 16 del mismo Salmo 69, él dice algo impresionante que me encantaría que podamos leer todos. Este salmista salió proclamando, lleno de gozo, algo. Llamó a otros y los invitó, les dice: venid. Y ahí encontramos una coma. Y encontramos en ese venid una invitación amplia, pero una invitación a viva voz. Venid, oíd todos los que teméis a Dios. La invitación es para mostrar las obras de Dios, porque el mundo no quiere escuchar lo que Dios quiere y puede hacer con nosotros. Y dice entonces: vengan, oigan, escuchen, ustedes los que son cristianos, ustedes los que temen a Dios. Vengan y escuchen y contaré lo que ha hecho a mi alma. Estaba diciendo: reúnanse alrededor. He tenido una gran liberación. Quiero testificar de las grandes cosas que Dios ha hecho por mí. Aquí está el testimonio de aquellos que no se aterran, sino que confían en Dios completamente. Y el versículo 12 de ese mismo salmo dice: y nos sacaste a abundancia. Amado, amada, no escuche lo que sus temores puedan susurrarle al oído. Y hay algo que yo quiero darles como consejo en el nombre de Jesús. Mire, olvídese de tratar de entenderlo todo. De hecho, la palabra nos recomienda que hay cosas que no necesitamos entender. Solo quédate quieto, está quieto. Confía en Dios y ve la mano de Dios obrando. Él podrá sacarlo a usted y podrá sacarme a mí de todo este asunto a un lugar fructífero. Y estaremos ardiendo en el fuego del Señor con un testimonio de absoluta fidelidad de nuestro Dios. Él es fiel, nosotros infieles. Podemos salir de toda esta pandemia y podemos salir de cualquier otro problema confiando en la fidelidad, en la misericordia, en la gracia que solamente Dios puede darnos. Si tú eres nacido de nuevo, si tú eres nacida de nuevo, estas palabras traerán un bálsamo a tu corazón. De verdad que sí. Porque estas palabras te animan. Porque estas palabras te animarán. No confíes en tu propio entendimiento. No confíes en tu propio razonamiento. Cuídate de juzgar
de forma ligera. Juzga con justo juicio. El Señor en estos días ha puesto en mi corazón una paz y una tranquilidad de la cual algunos me han dicho, ¿por qué usted no hace esto? ¿Para qué? ¿Para qué defendernos? ¿Para qué tratar incluso de arreglar el mundo diciendo o no diciendo sobre lo que pasa o deja de pasar? Hace unos años escuché al pastor Chuy hablando de sus cosas y contaba un testimonio que siempre me ha gustado, y aunque es algo muy sencillo, y es, estaba en un aeropuerto y de pronto tiene sus maletas listas y está en la fila y le dice, y por el altavoz del aeropuerto le cancelan su vuelo. Y dice que la gente comenzó a renegar y dice, yo solamente puedo decir, gracias Señor, llegaré cuando es el momento. Amados hermanos, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Pero en este momento es tiempo para usted de entender que el Evangelio es juzgar sabiamente, con justo juicio. Quiero invitarles a que razonemos, a que en este momento más bien entremos en una reflexión y pensemos cuál es la prioridad de nuestra vida. ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? ¿Es la voz de Dios o es la voz de nuestro propio razonamiento? ¿Están nuestras palabras respaldadas por la palabra de Dios? Así que damos gloria a Dios por este tiempo. Padre, tú eres bueno. Te damos gracias por tu palabra preciosa, la que tiene el poder de volver sabio al simple, al sencillo. Qué bueno que pudiéramos pegarnos a tu palabra y no a nuestro propio razonamiento. Qué bueno que confiáramos en tu palabra más y más y no en nuestras propias capacidades. Qué bueno que pudiéramos darnos cuenta de que nuestra mente nos juega a veces jugarretas sucias cuando la ponemos al servicio del enemigo. Permítenos, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús en este día, terminar dando gracias por todos y cada uno de nuestros hermanos, dando gracias por todos y cada uno de ellos, bendiciendo a todos y cada uno de los hermanos de la iglesia, anhelando en el Señor que tú bendigas a cada uno de ellos, que tú los uses a cada uno de ellos, que tú derrames gracias sobre gracias, Señor, en cada uno de ellos, que tú brindes consuelo, Señor, y aliento nuevo, hambre de tu presencia y hambre de tu palabra a cada uno de mis hermanos. El mundo entero necesita todo esto, pero para no irnos al mundo entero, Señor, tráelo primero a nuestras propias vidas. Que podamos tener esa paz y esa tranquilidad y que podamos avanzar, Señor, en este trabajo de darte gloria a ti, pues solamente tú la mereces. Solamente tú eres digno. A ti toda la alabanza, la exaltación y el honor. Nos rendimos a ti, Señor, para que hagas conforme tú quieres. Nos rendimos a ti, Señor, para que nos enseñes a juzgar con justo juicio. Amados hermanos, damos gracias a Dios por esta mañana y en el nombre de Jesús les bendecimos y les decimos ánimo en Cristo. El mismo Cristo de gloria les bendiga, su Santo Espíritu les guíe para la gloria del nombre de nuestro Señor. Amén y amén. Nos vemos prontamente mañana en el chat para compartir la oración. Y también me permito terminar diciendo que esta semana tendremos invitados
un pastor de Canadá que se llama Omar Siller, y también nuestro amado y pastor, el pastor más cercano que tenemos, nuestro hermano Raúl Borboa, estará compartiendo con nosotros. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y ánimo en Cristo.